Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya estuvimos viendo en nuestro sermón pasado que mucho de lo que se vive en la Iglesia y en este mundo se explica desde la realidad de que tenemos una lucha no contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que nos está exponiendo el apóstol Pablo, y podemos ver en otros textos de las Escrituras que esta es una verdad que se va mencionando frecuentemente. Estuvimos viendo los 3 protagonistas de esta visión que tiene Juan, y que son una mujer, un dragón y el hijo varón de esta mujer. Empezamos interpretando estos personajes que aquí aparecen. En el versículo 17 se nos dice que los descendientes de la mujer son los que forman la iglesia de Jesucristo, de manera que es la iglesia tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto la que aquí está representada por esta mujer. Son los descendientes de Dios, los hijos de Dios, los que aquí se mencionan. El dragón al que se hace alusión también se nos define con quién es. Se nos dice que es el diablo, la serpiente antigua y Satanás. Este es el dragón que aquí está representado. El hijo de la mujer, que aparece en el versículo 5, es Cristo, porque es de él de quien se nos dice en el Salmo 2, versículos del 7 al 9, que él regirá a las naciones con vara de hierro, que son las mismas facultades que aquí se le ostentan. Estuvimos viendo cómo a través de la historia Satanás ha intentado acabar por todos los medios con la simiente de la mujer. Al llegar Cristo usó toda su argucia y todo su poder para destruirle, y cuando creía que había consumado su propósito y que por fin Cristo estaba clavado en la cruz, pensando él que quizá hubiera derrotado por completo a Cristo, resultó que esa fue realmente su más terrible derrota, la mayor derrota que jamás sufrió Satanás. Ahí se cumplió también el texto de Génesis 3:15, cuando dice que herirá a la cabeza a la serpiente, la simiente de la mujer. Ya
que no pudo destruir a Cristo, toda su ira y todo su poder y afán por hacer el mal, lo vuelve ahora contra la mujer que ha dado a luz a ese hijo, lo vuelve hacia la Iglesia. Las diferentes cabezas y cuernos con que se nos describe este dragón corresponden a las diversas formas que tiene para atacar al pueblo de Dios. Presenta batallas en todos los ámbitos a los que nos podamos imaginar, de diversas formas, a través de distintos medios, utilizando armas que a veces nos sorprenden por su crueldad y por el impacto que tienen dentro del pueblo de Dios y de la Iglesia. Lo hace trayendo sobre nosotros conflictos y situaciones de auténtico dolor que vienen provocadas por la providencia de Dios, por elementos externos, como puede ser el caso de Job, que recordaréis cómo perdió su familia, perdió sus bienes y perdió su salud. O puede también traer estos conflictos. Recordáis que fue Satanás quien se presentó delante de Dios para decirle que le dejase tocar a Job, y Dios se le permitió, y así acabó Job en la situación en la que se encontró poco tiempo después. Pero también puede hacer esto dentro de la Iglesia, es decir, puede traer una situación terrible dentro de la Iglesia y desbaratar absolutamente todo lo que pueda haber dentro de la Iglesia. Esto lo encontramos también en el caso de Judas. 12 discípulos escogidos para llevar a cabo la predicación del Evangelio en un contexto en el que el Señor les estaba apoyando, y uno de ellos resultó ser el traidor y el que tiró por completo el testimonio de todo lo que se había estado haciendo. Debido a esta persecución del dragón, Dios le prepara a la Iglesia un lugar en el desierto. Allí va a ser sustentada por Dios, y esto va a ser o va a durar todo el tiempo en el que el dragón esté persiguiendo a la Iglesia. Y se nos dice que son tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, los 1260 días a los que hace mención y que se mencionan también en otros textos de las Escrituras aquí en Apocalipsis, y que corresponde, hemos visto, al tiempo que transcurre entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Al igual que ocurriera con Israel en sentido físico, que pasaron, después de salir de la esclavitud, pasaron 40 años en el desierto, la Iglesia tiene también que pasar por el desierto en su peregrinaje al cielo. Esto es a lo que nos está haciendo mención aquí la Escritura con estos símbolos que está usando. 3 aspectos importantes que tocábamos la semana pasada y que hoy recordamos. En primer lugar, que el desierto es un lugar para ser sostenidos por Dios, porque no hay recursos con los que podamos hacer frente a una situación semejante. El pueblo bajo el antiguo pacto fue sostenido por Dios de una manera completamente especial a través del maná que cada día caía del cielo. Caía 6 días en la semana. El último de estos días, el 6º día, caía doble para que el día de reposo, no tuvieran que recogerlo. Y de la misma manera nosotros estamos sostenidos en este desierto por el maná, que es la palabra de Dios, un maná que tenemos que salir a buscar cada día para prepararlo y tomarlo. Esto es lo que nos servirá para todo el camino hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. Si dejamos de tomar el maná, que es la palabra de Dios, es como si dejásemos de comer. Deja de comer un día, deja de comer una semana, deja de comer un mes, y verás la situación en la que te encuentras. Esto es lo que ocurre cuando dejamos de usar los medios de gracia que Dios nos ha dado, especialmente las Escrituras, el meditar en ellas y buscar en ellas el consuelo, el aliento, la guía y la dirección de nuestra vida. Decíamos en segundo lugar que el desierto es un lugar donde la fe se prueba. La gente cree que estamos aquí de vacaciones. La vida, uno puede esperar de la vida lo mejor de lo mejor, porque aquí venimos a disfrutar de todo. Y resulta que es completamente ajena esa idea al espíritu de la Escritura. En el desierto hay multitud de carencias. No puedes encontrar todo lo que necesitas para vivir cómodamente. Y esta es una realidad por la que estamos pasando. El desierto es el paso previo a nuestras moradas eternas. El desierto fue el paso previo para el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Y esto ocurre también para el Israel espiritual. Debemos asumir esta realidad para no llegar a la frustración, porque estamos esperando otras cosas del mundo que Dios no ha prometido en su palabra, para no llegar a la depresión, porque claro, fíjate, pobre de mí, cómo me ha ocurrido a mí esto, repito, entre 7.000 millones de personas del mundo, que solo yo le pasan estas cosas. Eso es de ser un egoísta en grado superlativo. O el desasosiego, el azararse por las 1000 cosas que nos ocurren y no encontrar el reposo en las Escrituras, que nos muestran cómo Dios a través de su providencia organiza todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Si yo no descanso en las promesas de Dios, evidentemente voy a caer en la más absoluta depresión y voy a ser un absoluto ser irracional.
En tercer lugar, veíamos cómo el desierto es el lugar para ser guardados del dragón. La Iglesia tiene que llevar a cabo su misión, y su misión es la de dar el testimonio de la verdad del Evangelio como instrumento que es la Iglesia de Dios y de sus propósitos redentores, porque es a través de la Iglesia desde donde se anuncia el Evangelio de Dios. Pero como está en el desierto, la Iglesia no es la protagonista. No puede creerse que es el centro desde donde se irradia la gloria y la grandeza. La Iglesia será protagonista cuando estemos en el cielo, porque es la esposa ataviada por el esposo. Se celebran las bodas del Cordero y allí está la Iglesia con toda su gloria. Pero ahora está en el desierto, de manera que su gloria está escondida a los ojos del mundo, y por eso es menospreciada, es pisoteada y es zarandeada por todos sitios. El dragón ha sido lanzado a la tierra. Sabe que le queda poco tiempo, ha sido derrotado por Cristo en la cruz y por tanto se vuelve contra la Iglesia, se vuelve contra quien dio a luz a Cristo, contra la madre, en este sentido figurado, de Cristo. Vamos a fijarnos hoy en el resto del pasaje que no tocamos la semana pasada y que nos lleva de los versículos 7 al 12. Aquí se habla de la victoria sobre este dragón y sus ángeles, aquellos que fueron arrastrados por él y que se menciona en el versículo 4. Y ante esta victoria sobre el dragón y los ángeles encontramos una doble reacción desde los cielos. La primera, un canto de júbilo y de exaltación para con Dios y para con Cristo por parte de los redimidos, que ven cómo en Cristo ha sido cumplida la victoria sobre el dragón. Pero también hay, a partir del versículo 12, un lamento. Hay un lamento sobre los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a la tierra. Vamos a ver, en primer lugar, cuál es el júbilo por la victoria sobre este dragón. Todos los acontecimientos que se detallan aquí, los relatos sobre la victoria del dragón y su expulsión del cielo, los tenemos que ver como el efecto de la obra de la redención que realizó Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Todo lo que Cristo hizo en el plan redentor de Dios para llevar a cabo su propósito salvador. Se nos menciona una batalla en el cielo, versículos 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Satanás no venció. Se nos habla de Miguel, uno de los arcángeles, se menciona en Judas 9, de los principales príncipes, se nos menciona en Daniel 10:13, el defensor del pueblo de Dios, y los ángeles que acompañan a este arcángel. Ya sabemos que dentro de la estructura de los ejércitos celestes hay niveles de poder, y Miguel es uno de los poderosos, es uno de los príncipes. Se nos dice que él lidera la lucha contra el dragón y sus ángeles hasta expulsarlos del cielo. Es muy interesante la labor que llevan a cabo los ángeles a lo largo de la historia, y particularmente en la vida y en el ministerio de nuestro Señor. Recordaréis que un ángel vino para comunicarle a María el nacimiento del Señor, y le dio también el detalle de su nombre. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios no fue directamente a María. Fijaos que en todo lo que Dios hace a través de toda la historia de las Escrituras, siempre usa a sus ministros, siempre usa a sus enviados, a sus mensajeros, pero Dios no actúa directamente. Lo hace a través de los medios que Él tiene para llevar a cabo sus propósitos, y en este caso de los ángeles. Cuando nació el Señor, según nos relata Lucas 2:13, encontramos que una multitud de huestes celestiales alababan a Dios y glorificaban su nombre. Gloria a Dios en las alturas, estaban cantando por el nacimiento de Cristo. Uno de ellos, uno de los ángeles, avisó a José con motivo de la persecución de Herodes, a fin de que huyera a Egipto y librara al niño de la muerte de todos los menores de 2 años que Herodes llevó a cabo. Un ángel le avisó a José, y un ángel le avisó para que José regresase de Egipto, porque ya había pasado el peligro. Cuando comenzó el ministerio del Señor en la tentación en el desierto, los ángeles venían a servirle. En el huerto de Getsemaní, estando en oración preparándose para su muerte, otro ángel vino para fortalecerle. Cuando estaba siendo apresado, había legiones de ángeles preparados para liberarlo. En la resurrección, los ángeles estaban en su tumba. Fueron ellos quienes hicieron rodar la piedra que cerraba la entrada a la tumba, y ellos también anunciaron a los discípulos la resurrección de Cristo. Los ángeles.
Cuando ascendió el Señor al cielo, los ángeles aparecen ante los discípulos para recordarles que de esa misma manera que subió al cielo regresaría. Los ángeles. Y lo vemos después en el día del fin, del que se nos dice en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, viene también Cristo con su ejército de ángeles. Por lo tanto, vemos cuando estudiamos las Escrituras y nos detenemos en algunos de estos aspectos cómo Dios lleva a cabo sus obras por medio de siervos suyos. Vemos una actividad frenética e incesante en el trabajo que están realizando los ángeles. Están siendo servidores de Dios, ministros de Dios, que administran las cosas de Dios en ese sentido. Dios cumple sus propósitos en el mundo a través de sus ángeles. De la misma manera que cumple sus propósitos en la salvación de su pueblo a través de la predicación del Evangelio, que como veis lo predica un hombre. Pues Dios utiliza a un hombre para predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo lo que hace es que coge la palabra del Evangelio y la aplica al corazón de los oyentes para que lleve su fruto, si está en la voluntad de Dios hacerlo. Pero Dios usa los instrumentos para cumplir sus propósitos. No entendemos entonces toda esta milagrosería que se mencionan en muchos púlpitos, cuando Dios no actúa en casi ningún caso directamente, sino que utiliza los medios para llegar a sus fines. Esta es una evidencia bastante contundente para pensar que esas huestes celestiales que aquí se mencionan son las que están en pie de guerra contra el dragón y sus ángeles de nuestro pasaje. Aquí están las huestes celestiales. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero no solamente nosotros no tenemos lucha, es que no somos capaces de ver la terrible lucha que se está celebrando en otros ámbitos que a nuestros ojos son imperceptibles, pero que están ocurriendo. Recordaréis la historia de Eliseo cuando el ejército que estaba en Samaria y el ejército asirio estaba rodeando la ciudad para acabar con ella. Eliseo le dijo a su siervo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Su siervo no sabía de qué le estaba hablando. Y Eliseo oró al Señor para decir: Señor, abre sus ojos. Y cuando el siervo abrió sus ojos, vio detrás del ejército enemigo carros de fuego con hombres de fuego que estaban allí dispuestos para proteger a su pueblo. Entonces hay cosas que nosotros no vemos, pero el que nosotros no veamos lo que hay detrás de la escena no quiere decir que detrás de la escena no se estén llevando a cabo hechos portentosos. Esto desde luego no nos debe llevar a ser ahora adoradores de los ángeles ni entrar en otras paranoias que tienen mucha gente. Tenemos que ceñirnos al espíritu de la Escritura y saber qué es lo que la Escritura nos está diciendo y limitarnos a lo que nos dice la Escritura. Y si no nos dice nada más, nosotros nos quedamos donde nos dice la Escritura y de ahí vamos para atrás. Versículos 9 y 10 de Apocalipsis, el capítulo 12, nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Por qué dice el texto que la salvación ha venido y el poder, el reino de Dios y la autoridad de Cristo? ¿Por qué está diciendo y haciendo mención el texto a todas estas cosas? Estas cosas no han sido parte del pueblo de Dios en el antiguo pacto, porque entre otras cosas ellos en los sacrificios que hacían prefiguraban al Cordero Inmaculado, pero no sabían exactamente en qué consistía todo aquello. De la misma manera que cuando Cristo, estando ya en este mundo, les habló del Padre, no tenían ni idea de qué es exactamente a lo que se estaba refiriendo Cristo cuando hablaba del Padre. ¿Cómo es que dice esto aquí? Algo totalmente nuevo ocurre en conexión con la expulsión del cielo del dragón que acusaba a los hermanos día y noche. Algo está ocurriendo en el cielo y es lo que aquí nos va a tratar el apóstol Juan de explicar. Fijaos que la expulsión del cielo del diablo con sus ángeles coincide con el fin de la capacidad para acusar al pueblo de Dios que ocurrió en la primera venida de Cristo. Vamos a entrar al detalle. Zacarías capítulo 3. Dice allí el texto que me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda.
Con lo cual estamos introducidos en un contexto donde Satanás estaba acusando al pueblo de Dios de todo lo que el pueblo de Dios era. Y si nos miramos cada uno de nosotros al espejo, podemos ver que hay bastantes cosas de las cuales nos puede acusar Satanás. Hay muchas cosas de las cuales nos puede acusar Satanás. Satanás estaba delante de Dios acusando. Hendrickson, comentando este texto, dice que el diablo ha sido arrojado del cielo en el sentido de que ha perdido su puesto como acusador de los hermanos. Es verdad que continúa acusando, esta es su obra hasta hoy, pero ya no puede señalar la obra no acabada de Cristo, porque el sacrificio de Cristo a favor de nuestros pecados ya ha sido consumado. Por lo tanto, un papel que antes sí que tenía Satanás, que era estar a la diestra de Dios acusando al pueblo de Dios de todos sus pecados, desde la muerte de Cristo ya no puede. Desde la muerte de Cristo ya no puede. El acusador. Acusar es un término legal y judicial que tiene que ver con señalar las faltas y las transgresiones cometidas en contra de la ley, en contra de lo que es legítimo, en contra de la ley, en este caso divina. Y esto es lo que hacía este ser en el cielo. Esto es lo que se nos narra en Job capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Y para qué vino Satanás delante de Dios? Para acusar a Job. Job te es fiel. Cualquiera no te es fiel, siendo rico como es rico, teniendo toda su familia en orden y estando disfrutando de la vida en toda su magnitud. Cualquiera no sería agradecido y no estaría bien contigo con todo lo que le has dado. Ahora, déjame que le quite todo lo que le has dado, a ver si sigue manteniendo su firmeza. Y el Señor le dijo: tienes todo a tu disposición menos su vida. Y efectivamente tocó absolutamente todo menos su vida. Le quitó hasta la salud. De manera que debemos de considerar que esa victoria sobre el dragón tiene relación con la consecuencia y el trato de nuestros pecados para con Dios. Esto es lo que ocurría antes. Satanás era el acusador de los hermanos. Estaba acusando noche y día a los hermanos. El ejemplo que hemos visto de Job. Kistemaker dice: esta guerra de Satanás contra Dios comenzó cuando la raza humana cayó en el pecado. Cuando los creyentes en la época del Antiguo Testamento eran llevados al cielo, Satanás los acusaba delante de Dios de ser pecadores indignos. Como acusador de los santos, tenía acceso libre a la presencia de Dios. Esto es lo que encontramos en Job. Se presentó Satanás delante de Dios. Pero cuando Jesús completó su obra mediadora en la tierra, ascendió al cielo y pasó a ocupar su lugar a la diestra de Dios. Su entrada al cielo, como el Redentor, hizo imposible que Satanás llegara a la presencia de Dios para acusar a los santos, porque Jesús asumió el papel de abogado delante del Padre. Sigue diciendo Kistemaker: pagó el precio para liberar a su pueblo, y como resultado Satanás no ha podido seguir haciendo acusaciones calumniosas contra el pueblo de Dios. Así pues, Satanás y a sus ángeles se les negó un lugar ante la presencia del Todopoderoso. Tuvieron que reconocer el triunfo de Cristo y su propia derrota cuando el Señor ascendió a su trono de gloria. Lejos de aceptar la realidad de su derrota, se enfrentaron a Miguel y a sus huestes celestiales, quienes los expulsaron del cielo en feroz batalla, que es aquí lo que nos está narrando el libro de Apocalipsis. ¿Qué ocurrió con la resurrección de Cristo? ¿Qué ocurrió con la ascensión de Cristo al reino de los cielos? ¿Qué ocurrió cuando tomó posesión de su lugar a la diestra de Dios para someter a todos sus enemigos por estrado de sus pies? Pues que el acceso que tenía Satanás para presentarse como el acusador de los hermanos y indicar las faltas y pecados de los hermanos, con el ascenso de Cristo a los cielos, se acabó el papel que tenía Satanás hasta ese momento. Para tratar con los pecados, en el antiguo pacto tenían que llevar sacrificios de animales, como recordaréis. La epístola de los Hebreos nos puede ayudar en esto, porque en varios lugares nos compara el antiguo pacto con el nuevo pacto, y nos dice que este nuevo pacto es superior al antiguo pacto, que aquello eran sombras, que aquello eran símbolos, pero que este es mejor.
Los sacrificios que ellos llevaban a cabo de forma continuada no eran perfectos y no podían, dice la Escritura, quitar el pecado, no podían afectar a la conciencia, no eran perfectos, era un símbolo y el símbolo nunca puede sustituir a la realidad. Por eso tenían que estar continuamente ofreciendo sacrificios para traer a su mente el recuerdo de lo que implicaban esos sacrificios y a la persona de Cristo, el Cordero inmolado. Pero cuando Cristo afirma que su obra ya está consumada, cuando en la cruz dice consumado es, la expiación por el pecado está realizada de forma completa. En la muerte de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Ya no hay que repetir más sacrificios, dice el libro de Hebreos. Ya no necesitamos, como hacían en el antiguo pacto, sacrificio tras sacrificio. Con un solo sacrificio, dice Hebreos, se limpió de una vez y para siempre el pecado. La conciencia es limpiada por el sacrificio perfecto de Cristo. Por lo tanto, nos encontramos ahora en el nuevo pacto que nos dice el apóstol Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ya no tenemos ni al acusador de los hermanos. Porque dice en el versículo 33 del capítulo 8: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta que se lanza al universo, a toda la creación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque antes sí que había un acusador. Antes sí que había. Satanás desconocía todos los planes que Dios tenía para la redención de su pueblo. De hecho, él creyó que con la muerte de Cristo en la cruz había vencido completamente lo que Dios tenía establecido. Y resultó que se le volvió en contra. Por lo tanto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo no puede venir ahora a acusar como hacía antes. Porque a continuación dice: Dios es el que justifica. Es decir, no hay ninguna ley ya que el creyente que está en Cristo pueda transgredir. Porque Cristo no transgredió ninguna ley y nos imputa su justicia. De manera que aunque nosotros pequemos, somos justificados por la justicia de Cristo en su resurrección. Dios es el que justifica, es decir, Dios otorga la justicia de Cristo a sus redimidos, una justicia que es por la fe, ante la cual el diablo no puede hacer nada, no puede acusar a ningún elegido de Dios, porque está en Cristo, y él no puede acusar a Cristo porque Cristo es Dios, es su creador, y además está ocupando el lugar que antes tenía Satanás para acusar, mientras que ahora Cristo está en el papel de abogado para con el Padre. Y de nuevo Pablo lanza otra pregunta: ¿quién es el que condenará? No solamente quién es el que acusará, no. ¿Quién es el que condenará? Y nadie en toda la creación puede levantar su voz para condenar, cosa que antes sí que hacía, pero ahora ya no puede hacer. Después de la muerte de Cristo ya no puede hacer absolutamente nada. Y esto es por una razón. Porque Cristo, dice Pablo, es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, el papel que hacía antes Satanás de acusar le ha sido quitado por completo. Tenemos a Cristo que murió, tenemos a Cristo que resucitó, tenemos a Cristo que está a la diestra de Dios y además está intercediendo por nosotros. Nuestras conciencias, por tanto, pueden quedar limpias del pecado por lo que Cristo hizo por nosotros, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras transgresiones. Tenemos un abogado para con el Padre. Y cuando vengamos con arrepentimiento delante de Dios, confesando nuestros pecados, nos dice la Escritura que Él es juez, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que hace la obra redentora de Cristo. Ya no hay ningún acusador contra nosotros. Este es el pacto eterno. Podemos estar seguros de nuestra salvación por el sacrificio perfecto de Cristo. Un sacrificio que dejó sin argumentos al acusador de los hermanos. Es Dios quien nos declara justos en Cristo, es decir, el juez nos declara justos. Y si el juez te declara justo, ¿quién te puede acusar? ¿De qué? Si el juez te justifica, ¿quién puede decir algo en contra de aquellos a quienes Dios, el juez y creador del universo, ha justificado? De manera que ahora, con la justicia de Cristo a nuestro favor, podemos disfrutar de la plena seguridad de que Dios, el Padre, está con nosotros y nadie nos podrá separar del amor de Dios, de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, de la comunión y paz que podemos gozar con Dios, sabiendo que hemos sido justificados por Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero hay un ay en la victoria sobre el dragón.
Fijaos lo que dice el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, por todo esto que ha sido hecho por Cristo y que han sido beneficiados todos los que ya han sido redimidos. Punto. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Aquí ya tenemos otra escena. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ha sido expulsado y entonces va a empezar a hacer su obra que antes no estaba haciendo. Antes el evangelio estaba restringido al pueblo de Israel, el resto del mundo no tenía el evangelio, y ahora el evangelio va a ser abierto a todo el mundo. Por lo tanto, el campo de batalla que tiene Satanás ahora es total, para llevar a cabo su obra. Aquí nos encontramos con el hecho de que aquello que es para alegría y regocijo en el cielo de los redimidos, que están cantando alabanzas a Dios por todo lo que ha sido hecho por ellos en Cristo y cómo su sacrificio afectó a todos los que vivieron anteriormente y por lo tanto se regocijan en la salvación, provoca amargura para otros. Que el dragón sea echado del cielo por la victoria de Cristo es razón de gran júbilo para los redimidos, pero para los habitantes de la tierra es una terrible noticia. Porque después de que ha sido expulsado del cielo el dragón, viene con gran ira, no solamente con ira, lo está usando en grado superlativo, con gran ira para hacer estragos en la tierra, porque sabe que le queda poco tiempo, es decir, le queda el tiempo que resta para la segunda venida de Cristo, ese es su límite. Y como no sabe cuándo Cristo vendrá, y Cristo dijo voy a venir pronto, Satanás está desplegando toda su estructura y todo su poder para acabar con la Iglesia. Así va a emplear toda su destreza, toda su astucia para llevar a cabo su plan. Este mismo pasaje nos afirma que el daño terrible que realiza es por el poder del engaño y lo lleva a cabo de múltiples formas y maneras. De ahí la descripción que se nos da acerca del aspecto del dragón, que tiene tantas cabezas, tantos ojos, es multiforme, es decir, se va a adaptar a lo que se tenga que adaptar para cumplir su propósito y va a emplear argumentos y astucias sin igual. Va a usar toda una estrategia para manipular, para torcer, para pervertir y para engañar a los hombres en todo lo imaginable, empezando por el corazón. En este contexto podríamos decir que el engaño consiste en mostrar una cosa falsa como si fuera verdadera. Ahí está el engaño. Es inducir a presentar como cierto lo que en realidad es falso. Porque claro, nosotros si queremos una piedra preciosa y vemos una piedra del asfalto respecto a una piedra preciosa, decimos, claro, a mí no me van a engañar, esto es un adoquín y esto es una piedra preciosa. El problema es cuando las dos son tan similares que uno a simple vista no es capaz de discernir cuál es cuál, a no ser que seas un experto. Ese es el engaño. Satanás tiene instrumentos poderosos para producir ese efecto de engaño colosal en los hombres, y además lo hace con especial saña en la Iglesia, porque sabe que ese es su lugar en el que más contundentemente tiene que atacar. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:13: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fijaos en su astucia. Es que se disfrazan como si fueran verdaderos cuando son completamente falsos. Por lo tanto, es nuestro papel discernir. Nadie os engañe, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto. Se opone contra todo esto, pero fijaos cómo se opone. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Con lo cual uno piensa que está adorando a Dios y resulta que no. De ahí que tengamos que discernir. Discernir. Es un engaño colosal. Mucha gente que se llama cristiana dejaría de ir a los lugares de culto a los que asisten dominicalmente si tan solo cambiasen el rótulo de la entrada.
Haciendo lo mismo dentro, si en la entrada, en vez de poner iglesia evangélica, pusieran asamblea de los Hare Krishna, muchos no entrarían, solamente por el rótulo. Entonces, ¿cuál es el discernimiento que puede tener mucha gente cuando entra a iglesias donde aquello es de todo menos una adoración solemne y profunda sobre Dios, sobre su palabra y sobre su gloria? Solamente se dejan guiar por el rótulo de la entrada y eso ya les da pie para asistir e involucrarse en todo lo que se está haciendo, cuando realmente es un engaño colosal lo que están sufriendo. Este dragón tiene unos agentes muy bien preparados y equipados de forma poderosa para hacer todo el daño posible a los hombres por la vía del engaño, por el engaño. De esto hablaba nuestro Señor en Mateo 24-23 cuando dice: si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Tenemos que seguir a estos cristos y profetas porque hagan grandes señales y prodigios? Imaginaos que a uno que está sin pierna le dan una pierna. Por eso nosotros tendríamos que seguir a estos profetas, porque alguien que está cojo lo restablece, o porque alguien que está muerto lo saca a la vida. ¿Tendríamos que seguirlos por eso? Porque aquí el Señor nos está diciendo de tal manera que engañarán, si fuera posible, que no lo es, pero si fuera posible engañarán aún a los escogidos. De manera que podemos esperar grandes sucesos, pero tenemos que discernir los tiempos. Tenemos que discernir y saber qué es lo que está basado en la palabra de Dios, que siempre debe ser nuestra guía, y que está basado en la necesidad espantosa del corazón humano, que siempre quiere más y siempre quiere más sensaciones y más emociones. Si no, fijaos los jóvenes. ¿Por qué a los que tenemos ya más de 30 y pocos años no nos gusta subirnos en los artilugios que hay en los parques de atracciones, que se queda uno con la dentadura arriba cuando ha caído? Pero los jóvenes sí, porque necesitan emociones, necesitan estar con la adrenalina a tope y por lo tanto quieren tener ese tipo de emociones. Pero eso también ocurre para muchos con los temas del Evangelio. Se engañan pensando que las emociones son lo que ellos necesitan y que eso es la seguridad de que están en el buen camino, cuando es completamente falso. Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. El único arma que tenemos para defendernos de los intrusos o de los falsos creyentes, que también los hay, y de los falsos profetas, que abundan, y del engaño de nuestro corazón, que también es importante, es la palabra de Dios. Dice Calvino en sus Instituciones: es fácil inferir cuán grande es el error de nuestros adversarios, que alardean del Espíritu Santo, pero no con otro propósito sino el de recomendar bajo su nombre doctrinas extrañas e inconsistentes con la palabra de Dios, pasando por alto que la determinación del Espíritu Santo fue el estar unido con la palabra por un lazo indisoluble, y eso fue declarado por Cristo cuando prometió Él mismo tal cosa a su Iglesia: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, no hablará lo que Dios ha establecido que tiene que hablar, hablará lo que Dios ha manifestado en su palabra, en sintonía con su palabra. ¿Por qué tanta insistencia con el engaño? Porque la Escritura es frecuente también en sacar el asunto del engaño, de los falsos profetas, de los falsos hermanos, de los falsos maestros. Dijimos que la Iglesia en este tiempo tiene que ir al desierto, donde va a ser sustentada por Dios. ¿Y cómo la sustenta Dios en ese lugar donde sufre también la amenaza del dragón? Porque el dragón está mirando a quién devorar. La respuesta es bastante sencilla. ¿Cómo sustenta Dios a la Iglesia? ¿Cómo sustentó Dios a Israel en el desierto? ¿Con el maná? ¿Cómo sustenta Dios a la Iglesia en el desierto? Con su palabra, que es el maná, con su palabra. Ese es el alimento fundamental para mantenernos en pie en el día malo. En el día malo, y estamos en el día malo. Es lo que necesitamos para ser guiados, la palabra de Dios, no mis emociones, no lo que yo pienso, no lo que siente mi corazón, no, la palabra de Dios.
De ahí el énfasis del dragón en el engaño. Su propósito es apartar al hombre de la verdad. Su propósito es derribar los principios bíblicos. Su propósito es alimentar la falsedad y llevar al hombre por otro camino completamente alejado de la palabra de Dios. Ese es su propósito. ¿Qué conclusiones sacamos de este texto que hemos estado viendo? ¿Qué conclusiones sacamos de toda esta enseñanza que nos permite ver más claramente cómo estamos desenvolviéndonos en medio de una fuerte presión del engaño, de una astuta maniobra de Satanás, de esa bestia que sale del abismo, de la contaminación de todos los cimientos del conocimiento y de la sabiduría del hombre, que tiene como propósito llevar al hombre a la destrucción? ¿Qué conclusiones sacamos? Si pregunto en esta mañana si alguno de vosotros quiere ser engañado, todos, sin excepción, diréis: no, yo no quiero ser engañado. Tú no quieres que te engañen en ninguna de las actividades que realizas en la vida. No quieres que te engañen con un contrato laboral que vas a firmar y resulta que es falso y que cuando lo llevas a la oficina de empleo allí no existe ni la empresa. No quieres que te engañen con los estudios cuando vas a estudiar una cosa y resulta que estás estudiando otra que no tiene nada que ver con lo que tú has determinado estudiar. No quieres que te engañen delante de la ley cuando tú has visto que la ley dice una cosa y después resulta que en la práctica ocurre otra distinta. No te gusta ir a comprar al supermercado y cuando compras una cosa resulta que no es esa. Esta semana estaba saliendo una cadena importante de hamburguesas, que tú cuando pides una hamburguesa de pollo ves ahí una pechuga de pollo y resulta que ni es pechuga ni es pollo. El asunto es genial, porque ellos te dicen que es bueno, el pollo sí que es, porque ellos te dicen que es un producto elaborado del pollo, pero no es pechuga, aunque tú veas que es una pechuga. El asunto es que te pueden engañar con las palabras, porque tú con lo que estás viendo crees que es una cosa cuando realmente está siendo otra completamente distinta, y entonces por ahí viene el engaño. Entonces ninguno de nosotros queremos que nos engañen. Por lo tanto, si no quieres vivir engañado y aborreces que te engañen, la siguiente pregunta que tenemos que exponer es: ¿quieres ser consecuente con la verdad? ¿Tú, en tu vida, quieres ser consecuente con la verdad? ¿Quieres comprar la verdad y no venderla? El Señor dice que la verdad nos hará libres, pero esa libertad descansa en la ley. Libre no es yo voy a hacer lo que me dé la gana, no. Libre es que estamos sometidos a la ley. De manera que para ser íntegro tengo que estar sometido a la ley y al testimonio, a las dos cosas, a la ley y al testimonio. Esto supone que tengo que tratar mi corazón, que tengo que tratar mi mente y que tengo que tratar mi voluntad, las tres cosas, para pensar como conviene a santos, para amar la verdad y para practicar la verdad. Ese es el gran mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con la integridad de tu ser. El Señor, por otra parte, también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero algunos pueden estar persuadidos de otra cosa. Piensan que para ellos es mejor otro camino, porque evidentemente la Escritura marca un camino bastante definido y bastante preciso, y a algunos no les gusta este camino. Piensan que su situación es distinta al resto de los mortales y por lo tanto se pueden permitir el lujo de atentar contra la ley de Dios, de atentar contra el testimonio en su caso particular, porque ellos son distintos y para ellos no rige nada de lo que viene en la Escritura. Ni escuchan el consejo, ni atienden a los principios, cierran su corazón a aquello que la palabra de Dios les pone de frente como en un espejo, pero aún así quieren seguir disfrutando de todos los privilegios de un hijo de Dios, sin asumir ninguna de las responsabilidades, eso sí, pero con todos los privilegios. Tristemente, este tipo de personas tienen antecedentes importantes en las Escrituras. Esto es lo que hizo durante siglos el pueblo de Israel, a los cuales el Señor les llamó no hijos míos, sino hijos rebeldes y contumaces, que no quisieron oír el consejo ni aplicar los principios. Fijaos las palabras que en Jeremías capítulo 8 versículo 5 se lanzan contra el pueblo de Israel y contra todos quienes actúan de esta manera.
este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Por qué? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Es que es la condición natural del ser humano, creerse el engaño. Tú le muestras a una persona la verdad del Evangelio y no se la cree. Le dices que venimos de los ovnis y que aterrizaron por aquí y que se juntaron con no sé quién. ¿Eso es lo que tenemos que creer? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Jeremías 8 del 5 al 7. Esta es la terrible situación de muchos cristianos en la que se encuentran, muchos que se llaman cristianos también. Pero muchos cristianos, las cosas que les vienen en la vida, no lo interpretan que lo que les ocurre es un juicio de Dios para que cambien su camino. No lo interpretan como un juicio de Dios. No. Es que me ha pasado a mí de casualidad. Hermanos, nosotros no creemos en las casualidades. Creemos en la providencia de Dios y que todo ocurre con un propósito definido. Y que las pruebas por las que pasamos no siempre son pruebas, muchas veces son juicios, y tenemos que discernir cuando nos viene una prueba y cuando nos viene un juicio. Y hay muchas personas, llamándose creyentes, que están pasando por un juicio terrible y no pasa nada. Lo toman de otra manera completamente distinta, hacen un mix, y aquí, salves el que pueda, que yo no he sido. Siguen su propio camino como animales irracionales, sin pararse a pensar la situación en la que se encuentran, que es un juicio. Es un juicio de Dios. De manera que vemos a muchos luchando y peleando no por la verdad, sino contra la verdad, a pesar de llamarse creyentes. Hay un poder engañoso para creer y vivir en la falsedad, aunque esa persona diga que no quiere vivir siendo engañada. Pues sí quiere vivir siendo engañada, porque sus hechos lo demuestran. Es cierto que hay muchos que viven engañados porque no conocen la verdad. Sus pastores les engañan porque son pastores falsos. O viven otros muchos haciéndose su propia religión y creando su propio diosecillo a su imagen y semejanza, con lo cual esa es su religión y quieren seguir engañados en esa situación. Este es el papel estelar que cumple el dragón como respuesta a la situación de frustración en la que ha quedado después de haber sido expulsado del cielo y de que no ha podido devorar y acabar con el hijo de la mujer. Derrama toda su furia sobre los hombres y los lleva al engaño. Pero hay otros que sí conocen la verdad. Tienen pastores que les apacientan con ciencia y con inteligencia. Saben acerca de su condición. Saben acerca de la salvación en Cristo. Sabe cómo en las Escrituras se encuentra todo lo que podemos necesitar para nuestra vida. Sabe cómo se tratan todos y cada uno de los problemas en los que nos podemos encontrar. Y saben exactamente cuándo viene un juicio de Dios y cuándo viene una prueba. Pero resisten la verdad. Se resisten a la verdad. Detienen la verdad. Aunque luego digan que no quieren vivir engañados y que Dios es todo para ellos, sin embargo, la evidencia es que quieren vivir en el engaño, porque la palabra de Dios no les interesa para sus objetivos, para sus fines, para su ego, para su corazón y para todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne. Lo que ellos dicen creer respecto al Evangelio y lo que hacen en sus vidas son cosas completamente contrarias. No hay conexión ninguna. Si estás en esa situación, suplícale a Cristo que te ayude y haz uso de los medios de gracia que están a tu disposición. Están a tu disposición. Tenemos al abogado a nuestra disposición delante del Padre. Observa que Cristo no solamente pensó en venir a este mundo,
porque muchas veces tenemos muy buenas intenciones. Ya os acordáis de la parábola de aquellos dos hijos que el padre le dice a uno de los hijos: hijo mío, ve a trabajar al campo. Y dice: sí. Y no fue. Y le dice al otro: hijo mío, ve a trabajar al campo. Y le dice: no. Y luego fue. ¿Cuál de los dos quedó justificado? ¿El que dijo sí, o el que dijo no y luego hizo? Pues de estas cosas tenemos que tomar nota, porque cuando Cristo se decidió a venir al mundo a salvar pecadores, no solamente fue algo que pensó y todavía lo está pensando, no, fue algo que hizo. Se entregó voluntariamente por nosotros, llegó a la acción. Por lo tanto, esto nos demuestra, como en multitud de textos más en las Escrituras, que nosotros no solamente nos debemos quedar expectantes a ver qué es lo que hace Dios, sino tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que entran dentro de nuestra responsabilidad, que son las que tenemos que hacer, y hay otras cosas que son únicamente de parte de Dios y que Él las tiene que hacer. Por lo tanto, cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad en todo este asunto. Pero si vives para ti, si solo estás pendiente de tu comodidad, de lo que a ti te ocurre y de cómo te sientes, lo que estás demostrando es un egoísmo colosal y estás despreciando y rechazando la palabra de Dios, que es la única que puede guiar nuestros corazones y nuestros pensamientos a Cristo. La Escritura es lámpara a nuestros pies, la enseñanza es luz. Estamos viendo cómo Satanás viene con gran ira para destruir a la iglesia que se encuentra en el desierto, en medio de la escasez, en medio de esa necesidad. Satanás está usando todas sus armas para acabar con la iglesia. De ahí que necesitamos, por tanto, los recursos inagotables de la palabra de Dios, que es nuestro maná. Es que necesitamos fortalecernos en medio de una lucha terrible en la que estamos inmersos. Por esa razón, la Escritura continuamente nos exhorta a depender de Dios cada día y en cada momento, a que nos alimentemos del maná. De ahí que tengamos continuamente que suplicar por su gracia. De ahí que tengamos que orar para que Dios nos dé pastores de acuerdo a su corazón, que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Porque el día que todo esto nos falte, caeremos en el engaño de nuestro corazón. Y algunos, a pesar de que lo tienen, también caen. Si te dejas llevar por tu corazón, podrás comprobar que ese es el poder del dragón que engaña a las naciones. Te dejarás engañar, por tanto, sabiendo cuál es la voluntad de Dios revelada en su palabra. No olvidemos que el diablo ha sido derrotado y ha sido echado del cielo, y ha venido con gran ira para engañar a los habitantes de la tierra, porque sabe que su tiempo se acaba. Tengamos mucho cuidado con las seducciones del mundo, con nuestro engañoso corazón, que es perverso más que todas las cosas, del cual se nos advierte al decirnos que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. No seamos ingenuos con el engaño del pecado y no despreciemos, desde luego, las exhortaciones que la palabra de Dios nos hace de forma continua. No te abrumes si eres exhortado por la palabra. Agradece a Dios que tiene misericordia de ti y que aún hoy te está reprendiendo a través de su palabra. Tenemos el mandato de insistir en la palabra de Dios con toda paciencia y doctrina, porque el diablo ha descendido con nosotros con gran ira y quiere llevarse por delante a quien pille. Solo con un uso correcto de la palabra, el dragón es derrotado. Y nosotros tenemos todos los instrumentos para llevar a cabo nuestra labor. Tenemos todas las armas necesarias para derrotar a nuestro enemigo. Los caminos de la Biblia son los caminos de la verdad. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mira tu conducta, observa tus pensamientos, tus decisiones, porque deben estar tomadas a la luz de la Escritura. Ahí tenemos lo que Dios requiere de su pueblo, la Escritura. Dios se ha preocupado en dejarnos muy bien marcado el camino de verdad por el cual debemos andar si queremos ser bienaventurados y si queremos ser de testimonio. Dios nos ha dejado su palabra revelada para que vivamos en la verdad y seamos testimonio de la verdad. Y ante este deber debemos armarnos con toda la palabra de Dios. Satanás es derrotado cuando el creyente se viste con toda la armadura de la fe y con integridad actúa como un buen soldado de Jesucristo. Pero no olvidéis que estamos en la guerra. Estamos en la guerra y eso requiere que nuestros pensamientos estén bien sujetos a las Escrituras. ¿Habéis visto lo que pasa en las guerras? Y la gente que va a la guerra cuando son jóvenes o cuando son inmaduros, si acaban con vida en la guerra, se acaban con vida,
Luego tienen tratamientos psiquiátricos y psicológicos durante toda la vida, porque no han podido soportar los estragos de la guerra. Y nosotros estamos también en una guerra. Así que si no queremos andar de psiquiatra en psiquiatra y de psicólogo en psicólogo, más vale que nos armemos con las Escrituras y cojamos de las Escrituras lo que Dios tiene que decirnos, porque allí vamos a encontrar todo lo que necesitamos para andar por este mundo, para no llegar a la frustración, a la depresión, a todas las enfermedades que mucha gente en este mundo tiene y que la Escritura llama pecado. Si queremos salir del pecado y si queremos salir de la situación en la que nos encontramos, tenemos las Escrituras y por ellas se nos anuncia el mensaje de salvación. Vamos a terminar en oración.